tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas. Continuamos con las charlas divulgativas de la sede de la Universidad de Alicante. Agradecemos a la sede de la universidad el espacio que nos da para hacer estas charlas, organizadas por la sede y coordinadas por la Asociación IMA Joven. Y hoy, para la charla que nos toca en el día 8 de noviembre, tenemos a Flavia Bernaldez, compañera de la asociación. Buenas tardes, Flavia. Hola Luis, ¿qué tal? Con muchas ganas de hablar de estas películas, que seguro que, bueno, muchas de ellas ya las conoceréis, pero bueno, si podemos retomarlas prontito, no sé si esto se me escucha bien o no, o qué pasa. Hola. ¿Te has vale, me activado? tengo que acercar. Sí, está la luz Sí. encendida, ¿no? Sí, me Dale, tengo que dale, acercar dale. mucho. Sí, vale. Pues eso, que tengo muchas ganas de hablar de estas películas con protagonistas femeninas. Pues sí, porque siempre nos gusta al principio explicar un poquito la razón de la charla, por qué esta y no cualquier otra, ¿no? Ujú. Voy a apagar esta luz, ¿no? Para que vean un poquito mejor. Vale. Porque creo que han cambiado la disposición. Sí, Pero o bueno. Ah, ¿no? Sí, porque otra vez están atrás y adelante y están a izquierda a derecha. Esto ya no lo controla. Y la razón por la que quiero contar esta charla es porque estamos viviendo un momento de la historia del audiovisual y del cine en concreto, que es lo que nos ocupa hoy, donde han retomado con gran fuerza los personajes protagonistas femeninos. Creo que estamos bastante de acuerdo, Flavia y yo, en que las tres grandes épocas del protagonismo femenino son el primer sonoro, desde finales de los años 20 a mediados de los 30, cuando todavía no se ha impuesto el código de censura. Hollywood necesita muchos guionistas, que muchas de ellas son mujeres, que introducen a personajes femeninos protagonistas y problemáticas y temas que interesan a las mujeres. Sí, sobre todo auspiciado porque como más del 60% de de los espectadores que iban al cine eran espectadoras que iban al cine en Estados Unidos. Entonces, bueno, también se tiene en cuenta, ¿no?, que justo antes del Código de Censura ocurre que el cine pues todavía no era tan poderoso, no era una herramienta tan poderosa, de control, de ganar dinero, etcétera, ¿no? Vamos a llamar herramienta poderosa. Y coincide que cuando ya se convierte en esa herramienta poderosa, pues empiezan a apartar a las mujeres de esos lugares de poder. Efectivamente, el cine se convierte en algo universal, muy potente, como herramienta de transmitir ideas y de tener un modo de vida, ¿no? Otra época gloriosa son los años 70, finales de los 60 y todos los años 70, donde por las inquietudes de la época, las olas del feminismo, los movimientos sociales, hay un gran protagonismo de las mujeres en el cine. Coincide con los derechos civiles, la lucha de derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Porque estamos hablando, esto va todo muy vinculado, ¿no?, al cine de Hollywood. De Hollywood. Aunque en la charla vamos a hablar de películas de todos los lugares, ¿de acuerdo? Sí. Pero Hollywood es el que marca un poco esa avanzadilla. Entonces en los 70 pues tenemos las películas de casabetes de los años 60 y 70 y tenemos a muchas actrices que producen películas y que tienen poder en Hollywood por el cambio de paradigma. Y en los últimos años, posiblemente estaremos hablando de la última década, o a lo mejor del último lustro, sobre todo especialmente con el movimiento Me Too y otros movimientos, algunos expertos hablan ya de cuarta ola del feminismo, pues aparecen nuevos personajes femeninos protagonistas con nuevas inquietudes y nuevas problemáticas, que son las que vamos un poco a mostrar en esta charla, ¿de acuerdo? Flavia, cuando veáis una película en azul, es que ella la va a comentar y yo voy a comentar las películas en rojo. Os invitamos, hoy somos poquitos, pero bueno, así tenéis, cada voto vale más. Sí. A que elijamos de lo que es cada bloque vuestra película favorita, la que queréis que pase a la final. Es simplemente un juego para interactuar. Aparte que si queréis comentar cualquier cosa a lo largo de la charla, como somos pocos, pues hoy seguramente no nos iremos de tiempo. No hay problema, aunque hemos tenido algún trailer también para que veáis algunas. ¿Cuáles son las categorías? Pues películas de Hollywood, películas internacionales y películas españolas, ¿de acuerdo?
Por supuesto, hemos elegido en cada bloque 4, pero se nos han quedado muchas fuera. Sí, algunas fuera. Lo No sé cual, si muchas o pocas, pero algunas. bueno, y seguro que nos han quedado. Nos van a salir se nos han quedado otras fuera que no están ni en las que se han quedado fuera. Sí. Y eso viene a las claras de un momento que no tiene nada que ver con el cine de los 80. Con el cine de los 80 era rarísimo encontrar una mujer protagonista. Estaban los Stallone, los Schwarzenegger, todas estas películas. Entonces, realmente aquí tenemos un momento en el que Hollywood, el cine internacional y el cine español, de nuevo están dándole fuerza a esas películas. ¿Cuáles se nos quedan fuera en Hollywood? Pues muchas. Algunas os sonarán, otras no. Hemos incluido también, aunque hicimos una charla de series, la serie Gambito de Dama nos gustó tanto que la hemos incluido. La hemos incluido, por supuesto. Pero aquí tenéis algunas, podéis hacer fotos si queréis, si no queréis estar apuntando porque queréis quedar con los títulos, fotaco, os aportamos. ¿Dónde está Bernadette? Swallow, que es una película muy reciente, que creo que está en Movistar. The Assistant, también está la serie, ¿cómo se llama la serie? La asistenta. La asistenta. En Netflix. En Netflix. Lady Bird, Sí Dios mío sí, que habla de cómo influyen los grupos extremistas cristianos de Estados Unidos. Y luego tenemos pues otras películas como Nomadland, que ganó los Oscar, I Care a Lot, que os la recomiendo muchísimo, que está en Amazon, protagonizada por Rosamund Pike, que es una película que nos habla de temas muy actuales. Y también hemos puesto la serie Ideas Abiertas, Pieces of a Woman, que está en Netflix, que se estrenó en Netflix a principios de año. Sí, era una de las películas que iban ahí a los Oscars el año pasado, pero al final se quedó solamente en pequeñas nominaciones. En la nominación de ella, de la protagonista. Y luego, Cómo sobrevivir a un mundo material, Calignonari, es el título original, que también es una película que os recomendamos. Todas estas son películas que nos parecen dignas de ver. Pero había que elegir 4 y hemos elegido estas 4, que son Promising Young Woman, o Una joven prometedora, Yo, Donia, Mujeres del siglo XX y Nunca, casi nunca, a veces siempre. Y en cada bloque os vamos a poner el tráiler de una película. Hemos elegido la que quizás sea la menos conocida. Vale. ¿De acuerdo? Quizá. Pero eso no tiene que influir para nada en vuestra elección. De hecho, he elegido una mía y dos de Flavia para que no se me note el partidismo. Vale, menos mal, Luis, porque si no, vamos, ya iba a estar yo protestando. Entonces, vamos a ver el tráiler de la película Mujeres del siglo XX. Ayudarme con Jamie. ¿Cómo se llega a ser un buen hombre? ¿Qué hay que sea importante hoy en día? ¿No es mejor un hombre para educar a un hombre? No, no lo creo. ¿Sabéis? Creo que sois lo mejor para él. ¿Te sientes culpable porque estamos solos? Tú no sabes lo que siento. Los hombres creen que o resuelven los problemas de las mujeres o no valen para nada. Dale apoyo. En cierto modo, a todos os cuesta. Mamá, yo no soy los hombres. Soy yo y punto. Bueno, sí, ¿no? Parece que tener un hijo sea lo más difícil que hay. Por mucho que le quieras, acabas bastante jodido. Tú le imaginas de un modo en el mundo como persona que yo no puedo. ¿Y tú qué? Todo depende de la madre. Por Dios, de acuerdo. Sí. Oye, cariño, no creo que podamos planificar nuestras vidas. Y la gente que te ayuda no siempre es quien imaginabas o deseabas. Suele ser quien aparece en tu vida. Mujeres del siglo XX. Jamie, otra cosa, nunca tengas sexo solo con la vagina. Tenlo con toda la mujer. No tiene que ver con el tema del que hablaba. Uy, esta silla hoy me va a matar, ¿eh? Como tengamos que hacer... Esta película se estrenó muy mal en España. Una pena. Nuestra amiga y crítica de fotogramas y el periódico de Cataluña,
nuestra amiga alicantina Beatriz Martínez hizo un artículo pidiendo que la película se estrenara, porque además es una película que si se estrena bien es bastante atractiva, pero por razones que no llegamos a entender, la película prácticamente no se vio en España, ¿vale? Entonces, vamos a ir comentando algunas de las películas de este primer bloque. Y en primer lugar tenemos Promising Young Woman. Sí, Promising Young Woman yo creo que es la película revelación del año y puede que, bueno, entre las que prefiero este año, la mía es mi favorita. O sea, así de claro, nada objetividad, todo subjetividad, ¿no? La parte de que es una película que me guste personalmente, creo que es muy buen ejercicio cinematográfico. El uso del lenguaje que utiliza la directora, que es la primera película que realiza, tiene continua referencia a otros géneros cinematográficos. Entonces, estás viendo una película, no sabes realmente si estás viendo una película, un thriller o una comedia romántica, o a veces también se convierte en un western. No sabes muy bien lo que estás viendo, a veces película de terror. Y eso es algo que invita, ¿no?, a la reflexión del propio espectador. Continuamente te está retando a ver lo que estás viendo y juega con tus prejuicios y juega con muchas cosas. Y creo que bueno, es una película que cada persona puede encontrarle un significado, tiene muchas capas y tiene también un excelente trabajo, no solamente de guión, sino de casting. No sé si la conocéis, pero bueno, no me gustaría destriparos la película en sí. De hecho, tenemos hasta una charla que hicimos sobre esta película en el Cineclub paralelo que tenemos, así que yo os invito a que la veáis y luego veáis las charlas de Cineclub, que sí que la destripamos. O incluso podéis no ver la charla nuestra, pero no veáis la película, o sea, intentad no saber nada de la película. Exacto. Que no os cuenten nada de la cuenta, porque es una película que trabaja mucho con la narrativa y con los giros, pero no es una película que solo se quede en la trama. Voy a hacer giros para sorprenderte y ya está, sino que los giros tienen un mensaje. Exacto. Un mensaje, evidentemente, feminista y de las problemáticas de las mujeres. Como digo, es un ejercicio, a ver, es una película pro Me Too total, ¿de acuerdo? Pero demuestra cómo el Me Too puede hacer también historias divertidas. ¿Todo el mundo sabe lo que es el Me Too? Eso es verdad. Sí, Me Too, ¿no? ¿todo el mundo lo sabe? ¿Sí? Sí. Vale. Por si que lo podemos decir, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Que igual no, realmente, a ver... a veces damos por hecho cosas y no, igual... O sea, en Me Too vamos a explicarlo de otra forma, porque en YouTube nos están viendo gente que seguramente puede que no sepa qué es el Me Too. Bueno, el Me Too es un movimiento, se puede decir que es el movimiento, el hashtag que se usó cuando empezaron a salir casos de abusos sexuales en la industria de Hollywood, en la industria cinematográfica y audiovisual en Estados Unidos. Entonces, todo empezó con Harvey Weinstein. Sí, Harvey Weinstein. Claro, el hashtag era Me Too, yo también fui víctima de abusos sexuales en Hollywood o en la industria audiovisual norteamericana, y bueno, y a partir de ahí, pues, mucha gente dice que es una caza de brujas nueva, pero realmente lo que ocurre es que la corriente principal, el pensamiento principal ahora predominante es ir en contra de esas personas que han cometido abusos sexuales. Pues eso es el Me Too. Exacto. Susana, estoy un poco enfadado contigo, porque siempre vienes a hacer fotos cuando somos pocos. Los 2 días que ha habido mucha gente... No, pero siempre... No, pero... Nah, es broma. Viene siempre. Lo que pasa siempre. es que hace tanto tiempo que no te digo ninguna tontería que... Claro. Que hay que recuperar el buen humor, ¿no? Por supuesto. Gracias por el documento gráfico. Este tema del Me Too se ve muy bien en la otra serie reciente que hemos hablado alguna vez de ella, que es The Morning Show, que está en Apple, ¿vale? Habla de todo esto. Con Jennifer Aniston, Steve Carell y Reese Witherspoon. Si podéis verla, muy recomendable. The Morning Show. Bueno, pues yo os voy a comentar estas 2 películas. Yo, Tonya, Mujeres del siglo XX. Yo, Tonya es una cinta sorprendente, muy arriesgada, porque tal y como está planteada a nivel cinematográfico,
podría haber salido muy mal, rematadamente mal, ¿de acuerdo? Porque mezcla formatos audiovisuales, colores, técnicas. A veces parece un documental, a veces parece un docudrama, otras veces una película convencional, otras veces los actores hablan a la cámara, ¿de acuerdo? Tiene escenas de acción, tiene escenas cómicas, tiene escenas violentas, ¿de acuerdo? Y sin embargo, ese gazpacho cinematográfico funciona muy bien. El director Craig Gillespie es un experto en este tipo de cine, aunque esta sin duda es su película más redonda, y es una cinta que no hubiera sido nunca posible si no fuera por Margot Robbie, protagonista, nominada al Oscar y además productora. Basada en un hecho real, lo cual a veces suele ser algo que retrae las posibilidades de una película, pero en este caso no. El caso real, que los que tengáis ya una cierta edad recordaréis, que son lo que ocurrió en los años 90, cuando las dos patinadoras, Tonya Harding y Nancy Kerrigan, que eran las dos más potentes del patinaje artístico de Estados Unidos, pues tuvieron una rivalidad, y este es uno de los temas más importantes para mí de la película, una rivalidad ficticia, creada por la prensa y por la propia industria del patinaje. Al final, parece que en la música, Rollins, Beatles, Blur, Oasis, en el fútbol, Messi, Cristiano Ronaldo, parece que siempre la industria del entretenimiento necesita que haya un enfrentamiento entre el bueno y el malo, que haya un personaje que sea el adorado y otro el odiado, para que el adorado brille más y el odiado pues se convierta también, tenga sus fans. Porque realmente este es un enfrentamiento creado por hombres para enfrentar a unas mujeres y sacar dinero. Sí, un tema que se ha visto también en el cine, que fue de Baby Jane y un montón de películas más. Donde te ves rivalidades femeninas. Muchísimas películas de cine clásico y de cine negro se basan en eso, en mujeres compitiendo por un hombre, ¿no? En este caso, lo que ocurre en la película es que nos encontramos con un personaje que es Tonya Harding, que proviene de lo que se llama en Estados Unidos basura blanca, alguien pobre, sin formación académica, con una familia desestructurada, que quiere triunfar en un ámbito que parece prohibido para ella, porque en este ámbito pues son chicas de clase media, princesitas, adorables, y ella pues aparece con música heavy, con unos trajes esperpénticos creados por ella misma, pero siendo la única estadounidense en el momento que podía hacer en competición en triple axel, y solo había dos personas en el mundo que lo hacían, o sea que era una patinadora excelente. Pero sin embargo, le ponían bajas calificaciones por la parte de lo que era la parte estética y la parte de elegancia. Sí, por no pertenecer realmente al grupo. Realmente eran, claro. Bueno, por lo menos lo que te comenta la película que ocurría, ¿no? Además hace muy bien el retrato, el director hace muy bien el retrato de cómo ese personaje, el personaje de Margot Robbie, está fuera de la sociedad del universo del patinaje. Además se lo dicen, eres una intrusa, ¿de acuerdo? Y este personaje pues se tiene que enfrentar a una madre abusiva que es cierto que ese comportamiento la ayuda a ser competitiva, pero la separa de esa relación sana madre-hija, a un marido que intenta entenderla, pero que al final se convierte en alguien totalmente tóxico y que provoca la agresión que se le hizo a su compañera, y todo un entorno que le desfavorece tanto en medios de comunicación y demás. Como os digo, una cinta que aúna a la perfección un lenguaje cinematográfico muy elaborado con una temática contada de una manera que atrapa al espectador desde el primer momento. Y Mujeres del siglo XX, como habéis podido ver en el tráiler, por eso me voy a extender un poquito menos en ella, es una cinta que trata varias temáticas muy interesantes. El primero, al final, todos los que somos hombres, ¿no? Hemos tenido una madre, ¿no? Venimos de una familia, de una madre que nos dio la vida y que nos lanzó al mundo, y sin embargo muchos de estos hombres olvidan ese vínculo con las mujeres y se convierten en personas agresivas, machistas, violentas. Entonces la protagonista, que está cuidando a su hijo en soltería, quiere que su hijo sea un buen hombre, una buena persona. Esa es su mayor preocupación. No, y por supuesto que sea feliz, pero no tanto que triunfe o lo típico del mundo americano.
Sí, es muy interesante como la premisa de la película sea la educación del hijo y utiliza, ¿no?, los libros feministas que se están escribiendo en ese momento para hacer esa educación por medio de la literatura feminista. Efectivamente, es una de las pocas películas que además de ver una película te da bibliografía. Igual que cuando vas a un curso, esa película te da bibliografía porque te muestra 6, 7, 8 libros fundamentales del movimiento feminista. Entonces es un tema fundamental en la película y ella, como he visto en el trailer, considera que la mejor manera, las que mejor pueden educar a un hombre son las mujeres de su entorno más jóvenes que ella, porque otro tema de la película es que ella se da cuenta que se está quedando anticuada, que deja de ser vanguardia, que no entiende la música, el cine, los movimientos de la época. Entonces quiere que su hijo esté en el mundo y que esté integrado en una nueva sociedad y son esas mujeres más jóvenes las que pueden hacerlo. Y un tercer tema, para terminar, que a mí me emociona especialmente, es el hecho de que estamos viendo a unas personas que no saben lo que les va a deparar el futuro, cosas buenas, cosas malas, pero nosotros sí lo sabemos, tenemos más información. Y aparte están viviendo en una época, que es una época de las que llaman los americanos el continental divide, ¿no? El continente dividido, es el momento en el que un paradigma está cambiando. Los años 60 y 70 de los hippies, el amor libre, están desapareciendo y va a llegar la época de Reagan y de Thatcher, pero ellos no lo saben. Hay personas que están en cada bando y no saben, los que van a perder no saben que van a perder esa batalla. Nosotros lo sabemos, con lo cual tenemos una empatía tremenda hacia ellos porque los vemos ingenuos, de acuerdo, de no, vamos a cambiar el mundo y lo vamos a conseguir, y sabemos que desgraciadamente, por lo menos en cierto modo no lo consiguieron, a lo mejor en otro modo sí, pero en el modo que ellos querían no. Sí, eso, y además lo retrata en la película, te lo explica explícitamente, muy bien. Y por mi parte nada más, te dejo la última. Bueno, Claudia. pues voy a hablar de Nunca Casi Nunca, a veces siempre. Es un retrato de una chica adolescente donde vemos lo complejo y lo mal que lo pasa a esta chica para abortar sin el consentimiento de sus padres en Estados Unidos. En la actualidad. Está ambientada antes de la pandemia, por supuesto, porque fue estrenada en 2020, rodada en 2019, pero con el año de 2020. Y bueno, creíamos que iba a ser la sensación también del cine, el equivalente a Lady Bird en los Oscars. Se quedó solamente en los Independent Awards, que son los premios de indie de Estados Unidos, del cine independiente de Estados Unidos, el equivalente a los Oscars, pero de las producciones independientes. Y bueno, es una película durísima. Yo os recomiendo verla en un día de esos que no tengáis malos. O sea, un día que estéis bien y podáis poneros mal a partir de ver la película. O sea, no veros un día que tengáis la ansiedad por los topes, porque es una película que cabrea mucho. Por ejemplo, esta semana tú y yo no tenemos que verla. No, esta semana no se puede ver. Con muchas cosas, entonces mejor que nos pongamos otras. Sí, no, y además es que ves como lo complicado que es el proceso de abortar, que muchas veces lo vemos como algo, como tomarte una pastilla, ¿no? Tomarte una pastilla y ya abortado. No, aparte de la decisión, por supuesto, pero una vez tomada la decisión, con lo dura que es y bueno, lo frágil, ¿no? que puede ser una adolescente de su edad con los problemas familiares que pueda tener o no. Simplemente tomar esa decisión ya de por sí es dura, pero ejecutarla también es dura, no solamente psicológica, también física. Además, lo que le va ocurriendo a la protagonista, ¿no?, es encontrándose continuos muros de impedimentos, no solamente de dinero o espaciales, ¿no?, porque tiene que ir viajando tiene que viajar a otro estado, sino también teniendo en cuenta que ella es adolescente, que es menor de edad y que no tiene el consentimiento de sus padres, y que quien la acompaña es una amiga de su misma edad y que no tiene acceso ni a dinero, o sea, le puede pasar a alguien que conocemos perfectamente. Sí, es una peripecia absolutamente creíble, realista, en el que vemos el viaje terrible de dos muchachas que lo normal es que fueran a Nueva York a pasárselo bien, pero sin embargo
se tienen que enfrentar a todo un sistema que, pues como siempre, en la vida, y en este caso en concreto más todavía, todo cuesta más y es mucho más complicado de lo que parece sobre el papel. Y bueno, y destacar el tremendo, la actuación de ella, sobre todo en el momento cumbre de la película, que es cuando le hacen el cuestionario, ¿no?, que da título a la cinta, ¿no?, de Nunca, Casi Nunca, Vence Siempre, que es un cuestionario que le van haciendo, y eso es tremendo. O sea, de verdad, un de estos de pañuelo al lado, o estar bien físicamente y mentalmente para ver. Una de las mejores secuencias del año, como digo, es ese momento en que ella se enfrenta a un larguísimo cuestionario en el proceso de abortar, que es un plano fijo con las preguntas al fondo y la cara de ella que se va derrumbando. Impresionante. Bueno, pues ahora toca votar. No sé si habéis visto alguna de las películas, pero aunque no hayáis visto, podéis votar la que más os os apetecería ver. Sí, pues si no la habéis visto, pues tener esa forma de votar. ¿Alguien se decanta? Nosotros también vamos a votar. Sí, ¿no? claro. ¿Alguien se decanta por Promising Young Woman? Tenemos aquí 3. Yo, Tonia. Bien. Vale. Mujeres del siglo XX. Muy bien. Y Nunca, Casi Nunca. Muy bien. Pues ole. Dos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nuestros votos cuentan o no? Si quitamos nuestros votos, gana Nunca, Casi Nunca. Pues entonces Nunca, Casi Nunca. Nunca, Casi Nunca. Adelante. Nosotros desempate, ¿no? Nosotros hacemos desempate, efectivamente. Menos mal que estamos aquí para organizar. Perfecto. Bueno, pasamos a las películas internacionales. Se nos han quedado varias, como son La Favorita, Historia Compartida y Suspiria. Hemos puesto Suspiria 2018 porque hay otra, ¿vale?, que es la clásica italiana. La clásica de Argento, que es menos... Sí, es menos feminista, totalmente. Y aquí os hemos traído Lady Macbeth, La Doncella, Retrato de una Mujer en Llamas y Mustang. ¿De acuerdo? Y vamos a ver el tráiler, si no estoy equivocado, de La Doncella. Como tienen que ser los trailers. Muy musical. Parece un videoclip. Que no desvele nada. Los buenos trailers deberían no desvelar nada, pero incentivarte, abrirte las ganas de ver. Bueno, pues en este cine internacional hemos traído una película británica, hemos traído una película coreana, una francesa y una franco-turca. ¿De acuerdo? Nos ha faltado la de África. Sí. Y en Sudamérica también. Pero tiene la luz, ¿no? No sé, como quiera, ¿eh? Así se estamos bien. Así más íntimo. No pasa nada. Lady Macbeth. Es una película de 2016. El otro día, hablando con Yago Paris sobre la película, comentamos que el mundo va tan rápido en los últimos tiempos que esta es una película que posiblemente hoy, en 2021 se hubiera hecho un poquito diferente, ¿de acuerdo? Por cómo está cambiando el paradigma. Esta es una cinta donde encontramos, por supuesto, un discurso feminista, encontramos un personaje muy interesante que está basado no en la obra clásica de Shakespeare, sino en una novela rusa de finales del siglo XIX, ¿vale? Lo que encontramos aquí es una personificación de las terribles vidas que vivían las mujeres en aquella época, finales del XIX, especialmente en zonas rurales, donde no había otra posibilidad de mejora social que casarse. ¿De acuerdo?
y si te tocaba el marido y el suegro que le toca a esta pobre mujer, pues vas a arreglarla, ¿de acuerdo? Un hombre que la desprecia, que la humilla continuamente, que no quiere practicar sexo con ella, simplemente observarla y masturbarse, y un suegro que la desprecia, la humilla y prácticamente la insulta continuamente. Al final esta es la historia de una superviviente que decide tomar las riendas de la situación y muestra lo que por ejemplo, Punset definía como un tipo de inteligencia de las más importantes, la inteligencia pragmática, que es darse cuenta lo más rápidamente posible de la situación en la que te encuentras y el entorno en el que te encuentras y saber aplicar reacciones, formas de sobrevivir a ello y mejorar. Eso es lo que Punset llamaba la inteligencia pragmática. Y esto es lo que hace ella. Por eso, ella es un personaje que se puede definir como víctima, pero también como mujer empoderada y en algún momento también es verduga. Sí. ¿De acuerdo? Y eso quizá lo que sería más raro de encontrar hoy en día. Sí, porque, a ver, porque es no es una película solamente feminista, si podemos llamarle así, de una mujer empoderada, sino una película que habla de las clases sociales, o sea, de la lucha de clases, ¿no? Tenemos también a una mujer sirvienta negra, afrodescendiente, y tenemos también a un sirviente blanco, pero sirviente. Entonces ella ejerce ese poder sobre sus seres inferiores. Efectivamente, y se da cuenta, en la película además plantea la duda de si solo es una superviviente o llega un momento que también disfruta con su nueva posición. Eso también es interesante porque ahí puede surgir el debate de se puede sobrevivir también al sufrimiento, o sea, se puede disfrutar del sufrimiento ajeno. Y es también un modo de supervivencia. O sea, ahí ya puede que si para, ir más allá, ¿no? Si para sobrevivir necesitas que otros no sobrevivan. Exactamente. Disfrutar de las cosas terribles que hacen. Efectivamente. Y al final, como bien dice Flavia, la película no solo se queda en la parte feminista, sino en la parte de clases sociales, porque ser mujer en aquella época era terrible, pero ser mujer afrodescendiente era peor todavía. Y era muchísimo peor ser hombre blanco sirviente que hombre blanco rico, ¿de acuerdo? Con lo cual vincula, no separa el movimiento feminista de la lucha de clase, que creo que está es algo que se está haciendo mucho hoy en día, como si fuera algo aislado, ¿no? Como si solo se fuera mujer, como también puede ser pobre, puede ser afrodescendiente y puede ser, no sé. Sí, hombre, también está todo el tema de las distintas facciones del feminismo, que hablan también de esto, porque claro, están las feministas radicales, que son como una especie de, sí, no, que sobre todo de gente que rechaza a otro tipo de feministas. Sí, en contra del resto del LGTB, ¿no? Sí, en fin. Esto es, la película nos muestra eso y aparte es una película visualmente perfecta, con una interpretación de una actriz que en ese momento fue una gran sorpresa, que es Florence Pugh, que luego está en Midsommar, luego está también en Mujercitas, en un papel secundario, y también está en la serie La chica del tambor, ¿de acuerdo? Dirigida curiosamente por el autor de La doncella, ¿de acuerdo? Algunos episodios por lo menos, y así conectamos. Sí. Si no la habéis visto, muy recomendable, una película que va creando atmósferas, y que tiene una secuencia tremenda, que es la secuencia en la que ella por fin decide tomarse la justicia por su mano con el suegro. Exacto. Que además está rodada en off, porque sí, no vemos solo escuchamos lo que está pasando. Sí, la fotografía y la composición de esta película es una pasada. Igual que la siguiente, te dejo con La doncella, y el retrato de la mujer. que es un peliculón, es un ejercicio del punto de vista del cine. Esta es otra película que juega con los prejuicios, ¿no? Y de con lo que sabemos, lo que sabe más el narrador, lo que saben más los personajes. Es por ello que es una película de viaje, ¿no? No quieres además que nunca se termine. Es este tipo de películas que te gusta tanto lo que te está contando, que cuando termina pues sientes curiosidad de lo que va a ocurrir más adelante. Sí, porque además es una película de esas que cuando lo hacen bien es estupendo, que tú sabes que la película dura 2 horas y 20 y a la hora y cuarto parece que se ha terminado. ¿Y ahora qué va a pasar? Y eso realmente es muy difícil hacerlo bien. Sí. Y por otro lado, pues como dice Flavia, juega con el punto de vista
porque a veces tenemos la misma información que los protagonistas, otras veces tenemos más, otras veces tenemos menos, y es una película que te va embargando en su universo, y además de ser notable a nivel de discurso feminista, a nivel cinematográfico es igual o superior. Y también habla de lucha de clase. Es muy interesante, la verdad es que esta película es un peliculón. ¿Cómo fue estrenada en España? Bueno, pues aquí en Alicante, por ejemplo, tampoco llegó. Es una película que ha ido creciendo, ¿no? Cuando la gente hablaba de ella, un poco le pasa también como mujer del siglo XX. Y bueno, con los años ya la han puesto hasta en la 2, o sea que sí que se ha hecho un hueco dentro de, además con el cine coreano, ¿no? Tan en auge, con Parásito, etcétera. Pues esta fue como la anterior a Parásito, ¿no? La coreana famosa antes de Parásito. Pues sí, aparte el director es uno de los grandes del cine coreano. Películas como Old Boy, que es una cinta que te deja sentado en la butaca cuando la ves. Y aquí pues logra una cinta que quizá pueda costar en principio los primeros minutos, pero que luego enseguida entras en ella. Y ahora pues tenemos Retrato de una mujer en llamas. ¿Te das cuenta que hemos elegido películas ambientadas más o menos en la misma época, en distintas partes del mundo? Sí, nos gustan, sí. Retrato de una mujer en llamas, de la directora Celine Sciamma, que ahora mismo tiene en cartel su nueva película, que es Petit Maman, que está en los cines Ana, si no recuerdo mal. Pues Retrato de una mujer en llamas es otra cinta de una belleza plástica impresionante y de un discurso muy potente. Exacto. Mira, una cosa que me gustaría decir tanto de Lady Macbeth como de Retrato de una mujer en llamas es que tiene una producción discreta, es decir, están ambientadas todas en un mismo lugar, o sea, se desarrolla en la casa de las protagonistas. Sin embargo, La doncella, aunque se desarrolla en la casa de los protagonistas, ya veréis que tiene un diseño de producción muchísimo más ambicioso, puesto que te enmarca en mucho más decorado, en mucho más viajes, hay muchos cambios de tiempo. No solamente ocurre en 5 días, o en Lady Macbeth, por ejemplo, una sucesión de días a lo largo de un año, de los años, etcétera, pero parece que ocurre como en el mismo tiempo, ¿no? De atmosférico, en la misma estación. Retrato de una mujer en llamas ocurre creo que en una semana. O sea, el tiempo de la película es una semana, que es las aventuras, entre comillas, ¿no? Conversacionales que tiene tanto una criada, una pintora, y la dama de la casa, ¿no? La hija de la dama de la casa, que necesita casarse. Necesita casarse para ascender socialmente y sobre todo salir de su entorno, ¿no? Como la madre, hay un personaje que es la madre, que quiere que su hija pues le ocurra lo mismo que a ella, que es que conozca mundo, ¿no? Que se case con un señor que viva en Milán y que la lleve a la ópera y que conozca gente, que vea mundo. Que así seguramente se pueda desarrollar mucho más que quedándose en esa isla, ¿no? Porque están en una isla de Francia. Esta película me gustó mucho cómo retrata la sororidad de las mujeres cuando se quedan, ¿no? Solas. Que no es súper transversal, no hay lucha de clases ni diferencia de clases. Y Lady Macbeth sí que diferencia esa lucha de clases por supervivencia. Aquí, como no hay necesidad de supervivencia, ya entre ellas sobreviven, o sea, la forma de sobrevivir es colaborando entre ellas, pues es una relación como muy bonita, ¿no? Sobre todo lo que le ocurre, ¿no? El problema que le ocurre al personaje de la sirvienta, que las otras dos ayudan a que, bueno, en este caso que está embarazada, pues que aborte, ¿no? Porque no sabe, no quiere tener hijos, no lo quiere tener en esas condiciones. Efectivamente, como comenta Flavia, hay una diferencia, porque en esta segunda película sí que se ve mucho que es una película donde hay una colaboración entre las mujeres. Y además, ese detalle de la película me gustó mucho porque es muy realista. Es decir, hay películas ambientadas de época, siglo XVIII, siglo XIX, donde las mujeres se comportan de una manera que no es creíble para la época, ¿de acuerdo? La intención es buena porque quieres como crear una justicia poética, un poco lo que hace Tarantino en alguna de sus películas, que cambia la historia, pero hay que hacerlo muy bien para que eso te llegue.
Y aquí lo que hace la película es que las mujeres se comportan con absoluta libertad, se muestran cantando, bailando, hablando de sexo alrededor de la hoguera, casi es como un aquelarre, ¿no? Sí, hay una especie de aquelarre también. Cuando no hay hombres ni figuras de autoridad presentes. Entonces resulta mucho más creíble y la directora se preocupa en crear un contexto en el que eso sea creíble y resulte más... sí, ambientador, acogedor. Sí, acogedor, efectivamente. Es interesante. De hecho, cómo lo vemos ahí utiliza. al final cómo se quema el vestido en esa hoguera y es el cartel. motivo de la pintura y del título de la película. Sí, también me gusta mucho el tema de la cotidianidad de esta película. O sea, es una película muy chiquitita, muy pequeña, muy escueta, ¿no? Pero lo que habla y lo que narra me parece que lo hace muy bien, ¿no? Y el otro día estaba hablando también de que era como la película típica de festival, y es así, es la película típica de festival, pero que tiene algo, ¿no? Sí, está claro. Tiene algo que rascar y tiene cosas que comentar. Es muy interesante, además me gusta mucho el tema de la película, que es que le tiene que hacer un retrato, ¿no? A la protagonista, la pintora, ¿no? Que claro, es una pintora, no puede, en esa época pues no podían pintar a hombres, nada más que podían pintar mujeres, la anatomía femenina, y utilizaban los retratos como una especie de Tinder de la época, ¿no? O sea, el retrato era mandado al señor que iba a casarse, con el que iba a casarse, y si le gustaba el retrato, pues se casaba con ella. Era un Tinder un poquito más lento Sí. del de ahora, pero bueno, funcionaba. Y comentar, para terminar, una cosa muy interesante es que nos muestra a dos personajes femeninos muy diferentes. Uno que la pintora, que por su condición tiene que ser sí o sí independiente. La vemos desde el principio como hay casi un naufragio al llegar al lugar, tiene que coger sus utensilios de pintura, subir con ellos a una montaña. Y sin embargo, la otra es un personaje que parece absolutamente anulado por su entorno, por su madre, y solo sirve para posar y casarse, ¿no? Y el encuentro entre ambas hace que esas personas cambien, ¿de acuerdo? Y bueno, creo que es una película magnífica, una película más que te embarga por su belleza muy escueta, muy austera, Sí, con súper 4 austera. cosas te hace una película magnífica. Y para concluir, pues nos toca hablar de Mustang, para concluir este bloque, que es una película, como decía, franco-turca, ambientada un poco en las propias experiencias de la directora. Básicamente nos cuenta como en un pequeño pueblo turco, al terminar las clases, pues la alegría del fin de curso hace que unas muchachas turcas se bañen en la playa con el uniforme del colegio y estén pues, jugando como unos chicos, ¿de acuerdo? De manera totalmente inocente. Pero uno de los miembros de la familia las observa y deciden encerrarlas en casa, porque eso es una indecencia total, y tienen que estar encerradas en casa para esperar a un matrimonio conveniente. Desde el primer momento que vemos la película nos damos cuenta que esa familia está esperando cualquier excusa para encerrarlas. Si hubiera sido eso, hubiera sido otra cosa. Sí. ¿Vale? Y es una cinta en la que vamos viendo las diferentes personalidades de estas hermanas, Sí. que tiene un vínculo, por supuesto, con la película Las Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola. También esas hermanas encerradas por padres integristas religiosos. Y cómo poco a poco se van desarrollando unas personalidades entre ellas que les permiten, en cierto modo, abstraerse de esa situación. Sí. Hay unas que lo llevan mejor, otras que sufren muchísimo y algunas incluso que acaban en desgracia. Sí, ¿Vale? la película refleja muy bien. Lo que me gusta de la película es que habla de un hecho terrible, ¿no? O sea, como que los padres encierran a estas niñas en su casa. Creo que el padre no es padre, ¿no? Era la madre y La el madre, tío, ¿no? la abuela también está La por ahí, abuela, ¿verdad? etcétera, ¿no? Que el padre no está presente, creo que murió o algo así. Bueno, pero el tema es que no solamente es una película dramática, sino que tiene espacio para la comedia. Y eso es lo que me gusta, ¿no? De este tipo de películas, tanto como esta, como Yo, Tonya, que no todo el tiempo son desgracias, ¿no? O como Figuras Ocultas. Mira, Figuras otra Ocultas. película que teníamos que haber puesto. Van saliendo, sí. Sí, van saliendo. Si se os ocurre alguna película que no hayamos dicho y que os encante, por favor decidlo porque nos viene genial Exacto. complementar la filmografía. Exacto, Figuras Ocultas le ocurre eso, fue muy criticada porque había espacio para la comedia en ese tema tan terrible como era la disgregación en la NASA, ¿no? Sí, sí. Pero aquí ocurre un poco lo mismo, hay momentos en el que son divertidos, ellas incluso siguen bromeando con sus colegas, que son amigos de chicos. Entonces, claro, los chicos no entienden por qué esas niñas están
metidas dentro de casa. Claramente. Porque te habla sobre todo de ese cambio también de Turquía, ¿no? Turquía quiere ser, tiene como una especie de política aperturista, quieren llegar, ¿no?, a ser occidente, integrarse en la Unión Europea, pero sin embargo culturalmente pues vemos que todavía no está en esa Ilegalmente, onda. porque un país que tiene pena de muerte. No, que por supuesto, eso ya por supuesto, digo ya lo que hablamos. Bueno, pues, y destacar que esta es una película que, aunque es una película social, es una película también muy cinematográfica. Y os pongo un ejemplo de, para mí, mi secuencia favorita de la película, que es toda la secuencia en que las niñas se escapan para ir a ver un partido de fútbol en la ciudad. Y claro, convierte la carencia en virtud. Como la directora no puede rodar una escena en un campo de fútbol lleno y el partido de fútbol, lo que hace es rodar solo a las niñas saltando, bailando y gritando como si estuvieran en una fiesta o una discoteca, porque para ellas el fútbol, en este caso, es una válvula de escape de ese encierro. Me parece que es de un prodigio visual perfecto. Es una escena que, si tú la sacas fuera de contexto, son unas niñas, unas adolescentes bailando en una fiesta. Y sin embargo están en el fútbol. Sí, porque además también es como que intenta ponerte en el punto de vista de ella de cómo ven el fútbol. Y claro, realmente el fútbol en muchas partes y en esa edad lo puede ver así, no puede ver como una fiesta. Por eso gusta tanto el fútbol. Claro. Y es tan divertido. Por supuesto. Ir a verlo. Pues nada, ahora os toca elegir la que más os convence y si hay empate, pues empataremos nosotros. Exacto. Lady Macbeth. Chun chun. Lady Macbeth no tiene como votos. que no- La doncella, un voto. Retrato de una mujer en llamas, 2 votos. 2 votos. Y Mustang, 3 votos. pues gana Mustang. Mustang, entonces. Apúntala por ahí. Estupendo. Mira, ya está. Y pasamos a las españolas. Se nos han quedado películas como Los amores cobardes, de la gaditana Uy, el Carmen Blanco. Carmen Blanco, que es la trata el tema de la vuelta a los orígenes. My Mexican Pretzel, un documental que tenéis que ver y pasa lo mismo que Promising Young con Woman. Promising Young Woman. No leáis nada, ¿de acuerdo? Porque hay sorpresas. Magical Girl y ¿Quién te cantará? Esa hemos puesto ahí a Carlos Verdugo. Carlos Verdugo, ¿de acuerdo? También aquí me he acordado de otra, que es La Librería. La librería, también. Aunque es de producción británica, pero directora española es Isabel Coixet. Sí. Bueno, pues vamos, si no recuerdo mal, vamos a ver. Pero bueno, seguro que hay muchas más. El tráiler de las niñas. Las niñas. Me encanta esta película. 1, 2, 3 y... Por ejemplo, si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de estas colegialas, ¿qué les preguntarías? No les preguntaría, les daría un consejo. Póntelo, pónselo. Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo? ¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta si los conoces. La sexualidad forma parte del plan de Dios. Mamá, ¿me compras un top? ¿Cómo un top? Pues es como un sujetador, pero para niñas. El encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Punto. A mí nunca me han pedido rollo. Yo nunca he sido huérfana. Mamá, ¿cómo murió papá? Es que no me entiendes, que yo lo que quiero es que estudies, que te saques una carrera, que tengas oportunidades, que no dependas de nadie. Las niñas, Luis. Las niñas. Que las niñas en Cádiz, o sea, yo soy de Cádiz, y allí a las niñas no solamente le llamamos las niñas de esa edad, sino que le llamamos también a las mujeres, llamamos niñas, ¿no? De hecho, hay un grupo de teatro muy famoso que son las niñas. Allí hay niñas de todas las edades. Las niñas seguimos siendo niñas. Bueno, pues tenemos aquí las finalistas, que son La Inocencia, Las Niñas, La Boda de Rosa y El Olivo.
No sé, me imagino que algunas os suenan más que otras. Venga, La Inocencia. La Inocencia es una película muy mediterránea, dirigida por la castellonense Lucía Alemán. Es una película que me gustó mucho en su paso por festivales y que nos muestra lo que significa vivir en un pueblo, en este caso mediterráneo, del interior de Castellón, aproximadamente a finales de los 90, que es la época en que vivió la directora. Se centra en varios aspectos: la relación con los padres, ¿de acuerdo?, la relación con los amigos y los primeros escarceos con parejas, ¿de acuerdo? Pero además tiene un añadido más concreto, que es que el hecho de que la protagonista no quiere dedicarse a una vida profesional convencional, sino que quiere entrar en el mundo del circo y dedicarse pues al tema de malabares, acrobacias y demás. Eso siempre es arriesgado y difícil, incluso si vives en una gran ciudad, pero en un pequeño pueblo pues ya estás catalogada como el bicho raro para siempre, ¿vale? Entonces la película, de una manera muy sutil, de una manera casi sin darnos cuenta, nos embarga en ese ambiente que todos conocemos, porque todos tenemos amigos o somos de pueblos de la Comunidad Valenciana. Es muy luminosa, como os digo, no es una película gris, una película que muestre que un mundo terrible, un mundo asfixiante, pero sí que nos indica que detrás de esa aparente laxitud en las costumbres sigue habiendo pues, prejuicios y elementos discordantes con lo que se supone que es la modernidad. Sí, sobre todo, esta es una película, si cada una de ellas hablaran de algo, ¿no? Yo creo que La Inocencia puede hablar de la ausencia de intimidad en los pueblos, ¿no? El que dirán y el que dicen, te lo dicen directamente a la cara. O sea, el que dirán o lo que le dicen, si en Mustang se lo decían a la familia, aquí en La Inocencia te lo preguntan directamente, te lo dicen directamente. Grandísima interpretación de los padres, Laia Marul, que hace muchos años hizo un trabajo gigantesco en Te doy mis ojos, de Sergi López, que aunque siempre Sergi López siempre está estupendo, y de Carmen Arrufat, la joven protagonista, que estuvo nominada para la Revelación, y que es un portento, que la habéis visto en alguna serie, creo que está en Élite, por ejemplo, o en una de estas, ahora mismo me lío con todas ellas. Y si no la habéis visto, está en Movistar y es una cinta realmente muy recomendable. Pasamos a Las Niñas, Las Niñas. Los fenómenos de ese mismo año. Bueno, Las Niñas ha ganado el Goya Mejor Película, o sea que esta ha sido la película española de 2020, ¿no? Bueno, Pilar Palomero debuta, creo que debuta, ¿no? En el largo, sí. Sí, en el largo. Debuta en el largo, es directora zaragozana y hace un trabajo estupendo, ¿no? De ambientación, de dirección de las actrices adolescentes, bueno, preadolescentes. Ambientada a principios de los 90. Sí, la ambientación que hace, o sea, me parece espectacular, ¿no? Cómo mete la música, como también vimos en otra película, como es Verónica. Claro, en los 90 la forma de vincularte y conocer a más gente era por medio también de la música, ¿no? Era la forma que tenías de conocer y ver otros grupos nuevos y entablar conversaciones, etcétera, pues se hacía a través de la música, ¿no? Y también me gusta mucho el tema de la fascinación por las chicas nuevas, sí, ¿no? Que es como el detonante, ¿no? de este grupo de niñas que van a un colegio católico, que claro, todas tenemos una amiga, ¿no? Hombre, yo estudié en un colegio público, pero todas tenemos una amiga que estudió en colegio católico, ¿no? O mi familia, ¿no? Mis hermanas, así que estudian en colegio de monjas, ¿no? Que claro, en principio de los 90 pues eso era como lo más normal del mundo todavía, ¿no? Esta chica de Barcelona pues trae como una especie de modernidad, ¿no? Sí, la fascinación. Un soplo de aire fresco, ¿no? Exacto, ¿no? Entre esas niñas. También tenemos la otra trama, por otro lado, que es la de la madre de la protagonista, que no saben muy bien quién es el padre, ¿no? Y ahí hay una especie que es una subtrama que tiene, que parece que es como la trama principal de la película, pero que realmente yo la hubiera obviado y la película hubiera funcionado igual de bien. Y yo creo que, bueno,
como diría yo, no es una película que a lo mejor a mi madre le puede gustar, pero mi madre, por ejemplo, la ve demasiado lenta. Es decir, que está muy bien ejecutada, pero se nota que es una ópera prima. La Inocencia, por ejemplo, es muchísimo más entretenida, como que, si te lo pondría así. Las Niñas es una película mucho más densa, y creo que mejor, o sea, es un producto superior, pero sin embargo sí que es más íntima y no tan... pasa en Zaragoza, no pasa en la Comunidad Valenciana. Claro, la luminosidad es distinta. Está claro, pero aparte de la broma, hay varias corrientes en el cine español y entonces las niñas, aunque la Inocencia es más luminosa, las niñas entran dentro de los productores de películas como Verano Stew del 93 o La hija de un ladrón, que es la escuela de sí, las tres son, tanto Verano 93 como La Inocencia y Las Niñas son de las CAN. Efectivamente, de la CAN, de la escuela de cine de Barcelona. Pero sin embargo La Inocencia se aleja un poquito de ese tono más gris, más apagado, y La Inocencia se acerca más al espíritu de La boda de Rosa, o mutuamente, ¿de acuerdo? Sí. Porque ambas películas se desarrollan en la Comunidad Valenciana. Bueno, El Olivo también. También, exacto, porque eso voy a ir, pero La boda de Rosa se desarrolla entre Valencia y Benicassi. Ambas trabajan muy bien lo que es el bilingüismo en la Comunidad Valenciana, que es como muy natural en muchos lugares, donde las personas se dirigen en castellano a unas y vienen a otro y se dirigen en valenciano. Eso está muy bien trabajado. Yo recomiendo que las veáis en versión original, porque se ve muy bien ese aspecto y se trabaja muy bien en el mismo contexto de la película, ¿no? Quiénes son personajes castellanoparlantes y quiénes son valencianoparlantes, y eso está muy bien logrado. La película La boda de Rosa, para mí, un acierto es que es fundamentalmente una comedia dramática. Las Niñas tienen momentos de humor, La Inocencia tiene momentos de humor, pero podrían decirse más como dramas. Y en La boda de Rosa, si tuviéramos que elegir entre comedia y drama, a pesar de que se tratan temas muy serios, el tono es más bien cómico. ¿De acuerdo? Desde el primer momento en el que vemos a Rosa, que está corriendo, tiene un sueño que es una especie de maratón que nunca llega a la meta, con todo el mundo hablándole, y la primera media hora es un ejemplo muy concreto, muy bien hecho de concreción narrativa. Es cierto que quizá en un día a una persona no le pueden pasar todas esas cosas. Es decir, es una película en la que Rosa es una madre soltera, pero que ya la hija ya vive independizada, y que todo su entorno, trabajo, familia, hermanos, padre, creen que ella está a su disposición, que está para todo. Está para llevar al padre al médico, para dejar las llaves a un amigo, para regar las plantas, incluso a los vecinos. Todo el mundo considera que ella está ahí para servir a los demás. Es una reflexión muy clara sobre los cuidados, sobre las mujeres, fundamentalmente la mayoría de mujeres, que limitan su trayectoria profesional y su propia vida por cuidar a otras personas. Esto el otro día estuve en una formación y lo retrató muy bien el chico que nos hacía la formación, de que lo puso en el aspecto de su suegra. Su suegra se jubila y no tiene un plan de jubilación, es decir, no tiene una estrategia para llevar a cabo su jubilación. Entonces el resto de personas hicieron los planes por ella, con sus cuidados, el niño, no sé qué, que vaya a recoger no sé cuánto. Pues a Rosa le pasó una cosa parecida. Ella no tiene un plan estratégico de vida personal. El resto de su entorno personal le hace los planes a ella. Y entonces lo que decide Rosa es casarse. Pero no se casa como haría una mujer de los años 40, 50, 60 para escapar de ese entorno familiar opresivo, casarse con un hombre. Lo que quiere es casarse con ella misma. Comprometerse con ella misma para cuidarse, respetarse y valorarse. Cuando ella dice que se va a casar, la familia piensa que es una boda convencional. El hermano le prepara el banquete, llama al cura, la iglesia, todo. Y ahí es donde empieza la parte berlanguiana de la película, que es muy de Berlanga. Es un sainete muy logrado, donde vemos cómo ella se va dando cuenta de dónde le están metiendo. Le resulta difícil expresar lo que realmente ella quiere, hasta que por fin la situación explota y vemos a Candela Peña
en una actuación prodigiosa, otra vez Sergi López como el hermano, que por fin decide tomar las riendas de su vida y decir lo que quiere hacer a partir de ese día que comienza el resto de su vida en Benicàssim, ¿de acuerdo? Está estupenda la película, además me parece que hace un trabajo de personaje muy logrado. Cada personaje tiene una carga, una mochila, un estereotipo, ¿no?, de las personas de la generación que representan. Porque está, ¿no?, la hermana borracha con problemas en el trabajo, el hermano, bueno, borracha, con problemas con el alcohol, perdón. Alcohólica, ¿vale? El hermano con problemas en el matrimonio, que no quiere aceptar que la mujer le ha dejado y que quiere pues seguir aumentando, ¿no? No está centrado en su parte profesional por ese motivo. El padre, ¿no?, que se ha quedado viudo y no acepta el estar solo, porque claro, lo que ocurre, ¿no?, las personas, en este caso hombres que han estado tanto tiempo con mujeres que le han hecho todo, pues no se valen muy bien por sí solos para seguir haciendo su vida a esas edades. Entonces, pues bueno, vuelca toda su atención, ¿no?, en su hija, ¿no? Ve a la persona que más parecida a su mujer, pues su hija Rosa. Y todo ese trabajo de, bueno, la hija, ¿no?, que en el extranjero. La hija de Rosa, que ha decidido emigrar, hacer una vida junto a una pareja británica y que tiene pues todos los problemas de una madre que además tiene dos niños gemelos o mellizos y se ve embarcada en una vida que no es la que ella quería y quiere el apoyo, la comprensión y casi el servilismo de su madre, pero ella, la hija de Rosa, también tiene que entender que Rosa ha decidido también ser ella misma y vivir su vida y que es compatible querer a los seres queridos y llevar una vida independiente. La única forma de querer no puede ser cuidar, ¿de acuerdo? Sí, también habla no solamente de los autocuidados, sino también la falta de comunicación entre las familias, pues en este caso mediterránea, pero pues se puede extender a todo clase de familias. Universal. Bueno, creo que hemos destripado la boda de Rosa. Si no lo habéis visto, ya sabéis lo que pasa. Y nos queda brevemente El Olivo. El Olivo es otro peliculón de Icía Bollaín. En este caso, lo que me parece muy interesante de lo que habla esta película, porque habla de la importancia de lo que permanece, de lo que permanece, de la tierra, de la ecología, ¿no?, de la simbología del árbol en la tierra, de cuando arranca ese árbol desaparece, ¿no?, el significado que tenía esa tierra, de lo que no pertenece a nadie, de lo que pertenece del patrimonio universal, del patrimonio de los humanos, ¿no? Es muy interesante cómo es un canto, ¿no?, a ese tipo de patrimonio material. Hace aquí por hacer una analogía de lo que ocurre en la película, critica, ¿no?, la falta de contexto en los objetos. En este caso es un olivo que arrancan de la tierra en el que pertenece, un olivo milenario, y lo ponen en el patio o en en otro sitio, en otro lugar, en un edificio, en otro lugar. En el hall de un edificio en Alemania. En Alemania o lo que sea. Eso es muy parecido a lo que ocurre con las obras de arte, ¿no?, cuando las desprenden de su lugar, de su contexto, ¿no?, como el altar de Pérgamo, los frisos del Partenón, la puerta de Istar, que ingleses y demás, ¿no? Exactamente, lo tienen los alemanes, por ejemplo, la puerta de Istar la tienen ahí en el Museo de Pérgamo, que dices tú, pero bueno, ¿esto qué es? Fuera de escala, descontextualizado. Pues un poco pasa eso también con la desesperación que lleva una familia que cree que no tiene recursos, ¿no?, para seguir adelante o pone la importancia en otras cosas, y en este caso pues su salvación es vender el olivo del abuelo, y que por ello ocurre, ¿no?, todo lo que ocurre luego, ¿no?, de que el abuelo no habla, etc. Muy interesante. La película refleja muy bien los conflictos que se crean dentro de las familias por desacuerdos, por la forma de gestionar el patrimonio familiar. Eso también está en La boda de Rosa, porque ella quiere iniciar una nueva vida con el taller de costura de su madre, pero el hermano no quería dedicar, quería venderlo para ampliar su negocio, y surgen ya los conflictos que desgraciadamente están a la orden del día. Enorme interpretación de Ana Castillo, que está esplendorosa en esta película, de una
de una joven que va tomando poco a poco conciencia de que... Se empodera también. Que tiene que hacer algo más que trabajar y pasar el rato por las noches y que tiene por fin una misión. Un proyecto. Un proyecto de vida en este momento que es recuperar ese olivo para su abuelo, que al final es recuperar también a su abuelo, a su familia y la memoria, ¿no? Que es lo importante. Pues sí. Bueno, pues os toca ahora elegir de este último bloque. Os toca decidir. La inocencia, ¿quién apuesta por ella? Chun, chun. Las niñas. Las niñas. Tenemos 2 votos para las niñas. 3 votos. La boda de Rosa. 3 votos. 3 votos. Uy, vamos a hacer desempate, Luis. ¿Y el olivo? El olivo, nada, ya has votado. ¿Qué? Desempate. Tenemos las niñas y la boda de Rosa. Qué complicado. A mí, personalmente, me gusta más la boda de Rosa. La de Rosa, sí. Pues nada. La pasamos a la final. Espérate. Sí. Que aquí sí que tengo yo que... ya. Ya está. Sí. Aquí. Dale, la presentación. And the winner is... No, the winner is no, para atrás. Ahí. Las finalistas. Las finalistas. Nos han quedado nunca, casi nunca, a veces siempre. Bueno, que eso Mustang no... y la boda de Rosa. De nuevo, vamos a elegir la que más nos ha gustado. De estas 3, ¿con cuál os quedáis? Nunca, casi nunca, a veces siempre. ¿Quién la vota? 2. 2, Mustang. 1, mira, 2. Y la boda de Rosa. Otras 2. Otras 2. Madre mía. Dejáis a nosotros la decisión. Venga, a ver. Ah, no, pero ay, vosotros 2. No, 3. ¿La primera ha sido 3? 2 y 2. 2 y 2. Claro, Vale, son son 6, sí. Yo estoy fatal. Oh, qué complicado. Venga, Luis. Hombre, deberíamos elegir la boda de Rosa por... Hombre, por gusto patrio. Y valenciano, ¿verdad? Pues sí, venga, la boda de Rosa, vamos. ¿Ya? Además, mira quién está anunciando su propia ganadora. Rosa presenta la boda de Rosa. Exacto. Hemos elegido no estaba preparado. el mejor retrato femenino de mujeres de hace poco. Del cine muy reciente, de los últimos 5 años. La podéis ver además, ¿dónde está? ¿En Movistar? Movistar. Hemos ido como otras charlas al cine más clásico. Sí. Y invitaros mañana. Mañana tenemos otra charla. Grandes obras de cine de juicio, nuestros abogados favoritos. Chun, chun. Para comentarlo. Aquí está mi abogado favorito, que me he hecho yo el cartel, ¿vale? Entonces, pues yo he elegido ya a mi abogado. Ya se elegido tu abogado. Hombre, por supuesto. Para hacer esta charla de abogado favorito, vamos a contar con nuestro abogado favorito, que es Augusto González, divulgador de cine, abogado y copresentador del programa Más que Cine de información. Hombre, o sea, ¿prefieres a Augusto antes que a Gonzalo? Cuando viene Augusto, prefiero a Augusto. Cuando viene Gonzalo, prefiero a Gonzalo. Así, chaquetero. Y me imagino que algunos conocéis a Augusto, a Gonzalo lo conoce casi todo el mundo en Alicante. Y bueno, pues ahí tenéis esta... Mañana a la misma hora, 8:15. Esta charla a las 8:15, que va a ser muy interesante. Haremos 3 bloques, uno de cine clásico, otro de cine moderno y otro de cine actual. ¿Vale? Y os esperamos, creo que va a estar muy divertido. Y Augusto además es un tío que lo hace divertido y dinámico. Exacto. Como Flavia. Sí. Bueno. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias por venir y por asistir. Bueno, comenta en nuestras redes sociales, dale al siguiente. Eso. Podéis seguirnos en Twitter, en el boletinimagen.com y en Instagram. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Gracias por venir.